Hola mochuelos, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a los recursos gratuitos de Seawalls. Hoy, por petición de Natalia García Ramos, vamos a hablar de un tema que yo creo que es extremadamente interesante y además relevante en cuanto a conservación, que es la contaminación acústica marina. Ella me pidió un poco que hablásemos sobre la contaminación acústica en cetáceos, ¿no? Os voy a explicar un poco cómo funciona la contaminación acústica marina y hacemos referencia especialmente a los cetáceos, ¿vale? Por petición de Natalia. ¿Por qué digo que me parece especialmente relevante? Pues porque vivimos en una época en la que creo que todos, a nivel social al menos, estamos más o menos concienciados sobre la contaminación por plásticos, sobre la contaminación, digamos, por residuos sólidos en términos globales. Os dejo, por ejemplo, una imagen como muy impactante, ¿no? Muy realista de un delfín acróbata, un delfín de hocico largo, es decir, Stenella longirostris, jugando con una bolsa de plástico. No va enganchado, no la tiene enredada, simplemente está jugando con ella, la ha encontrado y la va llevando con la pectoral, pero igual que está jugando con la bolsa puede ingerirla, y la ingestión de plásticos en estas especies puede provocar impactaciones estomacales y la muerte, ¿vale? Porque se interrumpe el correcto tránsito digestivo. Entonces, bueno, pues es un problema, digamos, que yo creo que estamos a nivel global bastante concienciados, ¿no? Ha habido muchísimos varamientos de cetáceos en las costas de todo el mundo y al hacer necropsia se han ido encontrando elementos plásticos, no solo bolsas, sino diferentes elementos en sus estómagos, que es al final lo que les ha terminado provocando la muerte. Y bueno, pues eso al final creo que ha generado bastante conciencia social, ¿no? Igualmente, desde hace mucho tiempo estamos todos concienciados con la contaminación química. Aquí os dejo imágenes de un vertido de petróleo, pero no solo son vertidos de petróleo, ¿vale? Sino también hablamos, por ejemplo, de PCBs, de DDTs, de dioxinas, de furanos, de contaminantes químicos que provocan daños graves en la salud, tanto de los animales, es decir, tanto de la fauna, ¿no? Como nuestra propia salud. De hecho, muchos de ellos están ya prohibidos en gran cantidad de países, como por ejemplo el PCB, que está prohibido desde en torno a los años 70. Iba a decir 60, pero no, desde los años 70. Entonces, bueno, tenemos como cierta conciencia social, entre otras cosas porque además es algo que acaba llegándonos a la costa, ¿vale? En la mayor parte de los casos, sobre todo cuando hablamos de vertidos de petróleo, de derrames de aceite, que acaba provocando daños muy visibles en la fauna, y esa fauna acaba llegando a nuestras costas y digamos que nos da como un tortazo de realidad. Entonces es un poco imposible no ser conscientes de ello. Pero hay un problema muy serio en medio marino, no es a lo mejor tan problemático en el medio terrestre, en el medio aéreo, por así decirlo, pero sí en el medio marino, que es el ruido, ¿vale? El sonido es la base de la comunicación de los animales marinos, especialmente cuando hablamos de cetáceos, es la base de su comunicación. Para que os hagáis una idea, las ballenas se comunican a grandísimas distancias utilizando infrasonidos, llamadas de antiinfrasonidos. Los cetáceos con dientes, los delfines, van a utilizar ultrasonidos con los que van a ser capaces no solo de comunicarse, sino también de colocalizar a sus presas, ¿vale? Y su entorno, es decir, son capaces de ver lo que pasa a su alrededor utilizando el sonido, ¿vale? Utilizando un sonar biológico, y al final el sonido ambiental puede hacer que todo eso que ellos necesitan emplear en su día a día, tanto en la comunicación como en la orientación, como en sus estrategias para visualizar, ¿no? Para ver el mundo y para poder cazar, se vean afectadas o imposibilitadas, ¿vale? Entonces, aunque no sea algo tan ostensible como los plásticos o como esos vertidos petrolíferos o como la contaminación química por pesticidas, por ejemplo, es algo extremadamente relevante en la conservación de estos animales. Dicho esto, creo que entendamos que el sonido es algo físico, ¿vale? Quiero decir, el sonido, igual que lo es la luz, ¿no? Es algo físico, es una onda física, es una onda sonora que, digamos, genera una vibración, ¿vale? Y tiene una entidad física. Quiero que lo entendamos porque si no a veces cuesta visualizar cómo el sonido puede afectar a la supervivencia de un animal, cómo el sonido puede matar. Pensad en una explosión. En una explosión lo que mata, esa onda expansiva famosa de las explosiones, es una onda sonora, ¿vale? Es la intensidad o sea, es un sonido de una intensidad tan grande
que es capaz de golpear a todo lo que hay alrededor, incluidas las personas, los animales o los elementos que hay alrededor, y provocarles la muerte, ¿vale? Entonces estamos hablando de algo que tiene muchísimo poder, pero que tiene además una entidad física, ¿vale? Quiero también que entendamos que la propagación del sonido es diferente en el aire que en el agua, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, como veis aquí, en el aire, os he dejado algunos datos, en el aire el sonido se propaga a una velocidad relativamente pequeña, 340 metros por segundo. A ver, pequeña si lo comparamos con el mar, ¿vale? Porque 340 metros por segundo ya es, ¿vale? Ya son metros en un segundo. Pero si miramos la velocidad de propagación del sonido en el agua, en el mar, estamos hablando de 1500 metros por segundo, es decir, un sonido que se produce aquí, un segundo después de haberse producido, estaría a 1500 metros de distancia del origen de ese sonido, ¿vale? Aparte de tener una capacidad de propagarse mucho más deprisa, el sonido en el interior del agua que fuera del agua, se va a propagar con mayor intensidad, de una forma mucho más fuerte, para que lo entendamos en términos coloquiales. Os propongo hacer una prueba, ¿vale? Para que no tengáis que creerme a mí, sino que lo podáis ver. Si tenéis bañera, meted agua en la bañera, llenad la bañera, meteos en la bañera, dad un golpecito al suelo de la bañera o a la pared de la bañera, o una palmada o lo que queráis, fuera del agua, ¿vale? Con vuestra cabeza fuera del agua. Bien, es un sonido normal. Haced lo mismo dentro del agua, ¿vale? Meted la cabeza dentro del agua, dad un golpe a la pared de la bañera o al suelo de la bañera y aquello parece que se os cae la casa encima, ¿vale? El sonido lo vais a percibir de una forma muchísimo más intensa, porque eso es lo que ocurre, ¿vale? Dentro del agua el sonido se transmite con mayor velocidad, pero también con mayor intensidad, ¿vale? Bien, esto es importante porque entonces vamos a ver la repercusión que tiene cualquier sonido emitido dentro del agua. Va a llegar más lejos y con una intensidad muy grande, ¿vale? Venga, dicho esto, simplemente comentaros que el sonido, ¿vale? Como os decía, es una onda física, es una onda sonora. Aquí os la he representado, os la he dejado representada, esta onda sonora, y como veis puede tener mayor o menor amplitud, o sea, ser más o menos alta la onda en función del volumen, ¿vale? Este volumen de la onda, o ese volumen del sonido, se mide en decibelios, ¿vale? Para que lo entendamos. Y luego la frecuencia de la onda, que sería, digamos, lo grave o lo agudo de esa onda, se va a medir en hercios, ¿vale? Entonces, os voy a dejar por un lado las capacidades de audición que tienen los cetáceos en comparación con la nuestra en cuanto a hercios, en cuanto a frecuencia, y luego vamos a ver intensidades de sonido, ¿vale? Vamos a ver decibelios. Entonces empezamos con los hercios. Nosotros tenemos un espectro de audición que es una birria. Dentro del reino animal es una caquita. Es pequeñito, ¿vale? Podemos escuchar graves, sonidos medios y agudos, pero no podemos escuchar ni sonidos muy altos ni demasiado bajos. En cuanto a frecuencia, ¿vale? No estoy hablando de volumen, sino de frecuencia. Muy bajos serían infrasonidos y muy altos serían ultrasonidos. Pues no somos capaces de escuchar ni los unos ni los otros, ¿vale? Nosotros nos quedamos en el medio. Podemos escuchar graves y agudos, pero dentro de unos límites muy pequeños. Como veis, tenemos entre 20 y 16.000 hercios. A lo mejor, quiero decir, estáis más familiarizados con aquello de los kilohercios. Bueno, si lo queréis ver en kilohercios, estaríamos hablando de 20 hercios a 16 kilohercios, ¿vale? Pero he preferido no mezclar unidades y dejaros de 20 a 16.000 hercios, ¿vale? ¿Qué escuchan los cetáceos? De 12 a 140.000 hercios, ¿vale? Es decir, nos dan 100.000 vueltas en el espectro de los ultrasonidos, pero además tienen una capacidad de percibir infrasonidos, no infrasonidos excesivamente bajos, pero sí un espectro de infrasonidos bastante más bajo que el nuestro, ¿vale? Especialmente los grandes cetáceos, ¿vale? Es decir, las ballenas, como la que os he dejado aquí, que es una yubarta, escucharían principalmente en el área de los infrasonidos y de los graves, ¿vale? Y los ultrasonidos serían mucho más característicos de los delfines, de los odontocetos, de los cetáceos con dientes, son todos los pequeños. Además, en ese espectro de ultrasonidos es donde van a producir su sistema de colocalización, el que utilizan para ver con el sonido, ¿vale?
Bueno, esto en cuanto a esas frecuencias. En cuanto a las intensidades, pues aquí os dejo un poco en decibelios referencias de diferentes tipos de sonidos y intensidades de esos sonidos, ¿no? Para que os hagáis una idea, el nivel propuesto por la Organización Mundial de la Salud como ruido ambiente normal y sano o saludable sería de unos 55 decibelios, ¿vale? Por debajo de esos 55 decibelios, pues vemos, por ejemplo, el ruido de una biblioteca, que serían unos 40, una conversación en voz baja, que serían 30, una pisada, ¿vale?, que serían 10 decibelios, pero por encima pues tenemos una conversación, ya no conversación en voz baja, sino una conversación como la que tengo yo ahora sola con vosotros, ¿no? Quiero decir, que yo hablo pero no me contesta nadie. Pues serían unos 60 decibelios. El tráfico pueden ser unos 80, una aspiradora son 90 decibelios, que queda ya en ese ambiente ruidoso, pero sin llegar a ser molesto. Una motocicleta, perdón, que no sé hablar, con un tubo de escape muy ruidoso ya estaría en un ambiente molesto de unos 100 decibelios. Un concierto, nos iríamos a 120, ¿vale? Un concierto de rock. Un martillo neumático, que seguro que todos habéis pasado alguna vez por la calle y estaban haciendo obras, están ahí con el martillo neumático y es horrible, hace daño en el oído al pasar al lado, pues estamos hablando de 130 decibelios. El despegue de un avión son 150 decibelios, ¿vale? Y una explosión serían 180 decibelios, ¿vale? Se considera que 180 decibelios, el equivalente a una explosión, es el sonido, es la intensidad de sonido que empieza a ser perjudicial para la supervivencia de los mamíferos marinos, ¿vale? Que empieza a provocarles daños, incluso físicos. Pensadlo con cabeza, es una explosión, ¿de acuerdo? Quiero decir, estamos hablando de intensidades de sonido equivalentes a las de una explosión. Una explosión cercana a nosotros nos puede matar, una explosión puede tirar abajo una casa, ¿vale? Evidentemente, de la misma manera, puede dañar las estructuras físicas, especialmente el oído de los cetáceos, ¿vale? Y puede llegar a matarlos. Bien, para que nos hagamos una idea de lo que vamos a encontrar en el mar. Los grandes barcos, ¿vale?, como los petroleros o como los cargueros, tienden a emitir unos 200 decibelios, ¿vale? Emitir el sonido de sus motores en una intensidad de unos 200 decibelios. Ya estamos por encima de esa explosión de un artefacto, ¿no?, de una bomba. Una prospección sísmica, que os he dejado una base de prospección sísmica, no sé si lo apreciáis, pero aquí hay unas líneas, que es donde estarían, digamos, los emisores del sonido y los receptores. Bueno, pues están emitiendo unos 260 decibelios, ¿vale? Y unas maniobras militares entre 230 y 240 decibelios. Todo esto está por encima del sonido que provoca una explosión de una bomba, ¿no? Y está por encima de aquello que se considera el límite a partir del cual los sonidos pueden empezar a causar daños a los mamíferos marinos, ¿vale? Una emisión de 200 decibelios no va a matar a un cetáceo, sí que va a modificar su comportamiento. Es decir, si el animal se encuentra relativamente cerca, se puede alejar. A veces vemos delfines saltando en la proa de estos tipos de barcos, ¿vale? Tened en cuenta que los motores van atrás y al final, bueno, se ve un poco mitigada la intensidad. Aún así es un sonido muy molesto para ellos, ¿vale? En animales que están habituados en zonas donde el tráfico marítimo es muy grande, va a ser un sonido muy molesto, como si estuviéramos en una discoteca, pero no te va a matar, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pero si nos vamos a 260 o incluso a 240 decibelios, ya estamos entrando en los rangos en los que sí puede provocar daños físicos, ¿vale? En los que el oído puede llegar a reventar el tímpano y a provocar un sangrado monumental en el oído y además, por ejemplo, incluso en el cerebro, ¿vale? De hecho, muchas veces cuando se encuentran cetáceos varados, lo que vamos a encontrar es que tienen hemorragias, grandes hemorragias cerebrales, aparte de los oídos destrozados, precisamente por efecto, digamos, de estos sonidos de tan altísima intensidad. Y bueno, pues al final lo que yo os estaba diciendo, ¿no? La consecuencia de todo esto es que vamos a encontrar muertes directas por el sonido, cuando los sonidos son de una intensidad muy elevada,
o sonidos de menor intensidad, en esos 200 decibelios, lo que vamos a encontrar es molestias que pueden, por ejemplo, provocar cambios en los hábitos alimentarios, cambios en los hábitos reproductivos, pueden incluso provocar que un grupo de animales abandone una zona que para ellos es buena en otros aspectos, es decir, alimentariamente o reproductivamente o por seguridad, y acaben abandonándola porque el sonido es tan molesto que prefieren no vivir allí, prefieren irse a un hábitat de menor calidad, pero evitar esa contaminación acústica de forma prolongada. Y bueno, pues evidentemente el mayor de los dramas, ¿no?, es cuando encontramos varamientos, como, bueno, aquí os he dejado una imagen de un varamiento de calderones comunes, pero podemos encontrar varamientos de decenas de especies diferentes. Uno de los grupos más afectados por la contaminación acústica son los cifios, porque los cifios tienen, digamos, una percepción acústica mucho más fina, aparentemente, mucho más fina que el resto de los cetáceos, lo que podría llevar a que sonidos que en otras especies entran en lo muy molesto, pero no físicamente dañino, ¿vale?, en ellos podría provocar ya daños en el oído, ¿vale? Entonces vamos a encontrar desde lesiones directas a, por ejemplo, una de las causas de varamiento más típicas asociadas a contaminación acústica es que cuando los animales se asustan van a realizar cambios en su profundidad, es decir, van a ascender o a descender de forma mucho más rápida de lo normal para intentar huir de ese sonido, y eso puede provocar que no sean capaces de compensar, ¿vale?, la diferencia de presión y puedan llegar a desarrollar burbujas de aire en su torrente sanguíneo, lo que puede provocarles, pues, la muerte digamos, por trombosis, ¿vale? Entonces, bueno, sé que no acabamos de una forma muy feliz, tampoco el tema era como para hoy hablar de cosas bonitas, porque siempre que hablamos de contaminación terminamos necesariamente hablando de los efectos dañinos que provocan en la fauna, pero lo que sí es necesario, aunque no sea bonito, es que seamos conscientes de esto, ¿no?, de que nuestras actividades tienen una repercusión importante en la vida de los animales, incluso en la muerte de los animales, ¿vale? Dicho esto, gracias como siempre por vuestra atención y nos vemos mañana, que prometo que será con algo más alegre. Hasta mañana, mochuelos.